Dios los bendiga, no me le cambie, siga viendo este programa, viendo que lo vea hasta el final, que usted pueda disfrutar esta transmisión en vivo desde el Centro de Operación de la Iglesia Vivir en Jesús para todo el mundo, para la Unión Americana, para la República Mexicana y para la ciudad de Jicotencal, para todos mis hermanos conciudadanos de Jicotencal, Tamaulipas. Les saludo y les bendigo, yo soy su amigo Domingo Valadez Torres. Les envío un abrazo bien fuerte y quédese hasta el final del programa para que siga creciendo espiritualmente en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero hablar sobre un tema muy especial que se llama extendiendo la gracia. Extendiendo la gracia. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 1 al 11, habla de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Entonces, quédate conmigo hasta el final de esta predicación para que tú te enteres lo importante de este mensaje. Ustedes ya conocen este pasaje en el ministerio de Jesús. En este suceso se acercaron a Jesús los fariseos y traían a una mujer que había sido encontrada en adulterio, que fue sorprendida en el acto de adulterio. Y nos preguntamos, ¿y entonces dónde estaba el hombre? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Dónde estaba el hombre con el que ella pecó? Debieron haber traído a los dos, que la Biblia decía o dice la ley, ¿verdad?, que debían ser apedreados cuando se encontraban en el adulterio. Pero en aquel entonces, el pueblo judío, tal vez hasta ahora sigue igual, la mujer no era una persona relevante en la sociedad. La mujer era como un objeto de decoración del matrimonio. Era como un objeto nada más. Entonces, ellos querían probar a Jesús, querían tentarle y querían acusar a Jesús de sus opiniones. Pero vamos a dejar esa pregunta, ¿dónde estaba el hombre con el que pecó? Vamos a dejarla para después. Estaba la mujer, pero se requería otra contraparte, la contraparte del hombre. Y esto es muy importante porque le trajeron a Jesús esta mujer de tal manera que el capítulo 8 de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8 dice lo siguiente: la mujer adúltera, 8:1 al 11, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices?, le preguntaron. Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le hizo dos preguntas: ¿dónde están los que te acusaban? Primera pregunta. Segunda pregunta es: ¿ninguno te condenó? Fue la segunda pregunta: ninguno te condenó. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjese bien lo que estamos hablando, una escena, un asunto que quiero explicarles bien, que quiero que usted aprenda. Y aquí es que los fariseos habían convertido la ley en algo que Dios jamás
en algo que Dios jamás quiso que fuera. Los fariseos convirtieron la ley en una arma de amenaza al pueblo de Dios. Usaban la ley para amedrentar al pueblo y por consecuencia alejar al pueblo de Dios del mismo Dios. Porque la gente, al ver todas aquellas cumplimientos de la ley, pues ya no respetaban a Dios, tenían miedo y se alejaban del templo, se alejaban de la palabra de Dios. Eso nunca fue el propósito por lo cual Dios le dio la ley al pueblo de Dios. Jamás. Dios le dio la ley a Israel para ayudarlo a conducirse en su vida, para que fuera recto en su vida. El propósito de los estatutos y las ordenanzas de Dios era que enderezaran el camino de sus vidas. El propósito para acercar al pueblo a él mismo. Pero los fariseos, por cualquier razón, ellos usaban la ley para acusar al pueblo y alejar al pueblo de Dios mismo. Entonces, escúcheme bien lo que vamos a llegar a la conclusión, quédese hasta el final. Entonces, aquí vemos que acusaban al pueblo y a la gente, amenazándola, usando la ley. Entonces nos damos cuenta, fíjese bien, nos damos cuenta que estaban tratando de atrapar a Jesús, estaban tratando de cavilar contra Jesús con sus propias palabras y la pregunta: ¿qué dices tú? Una pregunta media sorprendente y acusatoria. ¿Qué dices tú? La respuesta correcta hubiese sido: es cierto, así dice la ley, apedréenla, mátenla. Pero fíjate la inteligencia, cómo Jesús trató la respuesta. Jesús respondió a esta pregunta. Fue una gran sabiduría la forma como Jesús respondió a la pregunta. Fíjate lo que dijo en el verso 7. En el verso 7 dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Qué tremenda sabiduría! Aquel de ustedes que esté libre de pecado. Ahora bien, Jesús no negó la ley. Jesús tampoco le dio oportunidad a usar sus propias palabras para atrapar a Jesús. Ellos querían que Jesús dijera: perdónenla, no sean injustos, y después usar la respuesta para atraparlo, para acusarlo, para poderlo ejecutar. Pero Jesús tenía una gran sabiduría, como la sabiduría del Padre de Dios. Esa respuesta de Jesús no solo trataba con el pecado, sino trataba también con la gracia. Escúcheme bien, este es el tema principal. Cuando Él dice: aquel que esté libre de pecado, por supuesto que cada uno de aquellos habían cometido pecado. Entonces, Jesús no estaba tratando el asunto para acusar a la mujer. Jesús estaba tratando de usar la gracia. Y hace mucho tiempo, muchos años, Dios usó la gracia con nosotros. Al menos conmigo, hace 25 años que predico el Evangelio. Dios me dio la gracia, aun cuando yo era un pecador. Aun cuando usted era un pecador, Dios le dio la gracia. La gracia es algo que no merecemos, pero que Dios nos lo da. Dios nos da la gracia. Por fe soy salvo. Entonces Dios nos dio la gracia por fe, porque no merecemos lo que Dios nos estaba dando, pero Él lo hizo. Entonces Jesús estaba cubriendo a aquella mujer con la gracia, porque el Padre le había dado gracia a Jesús. Entonces dad de gracia lo que de gracia recibís. Entonces Jesús estaba extendiendo la gracia hacia aquella mujer. Nunca estaba Jesús tratando de acusarla, de poderla apedrear, nunca. Él trató siempre de perdonarla. Y eso es lo que trata Dios de nosotros. Él nos ama, Él no trata de acusarnos, porque Dios no es un Dios malo. Dios no es un Dios ejecutor. Nos presentan a un Dios castigador, a un Dios malo. Aquí estamos viendo a un Jesús que a pesar del pecado, Él todavía puede amar. A pesar de tu pecado, Jesús todavía te puede amar. Entonces,
queremos ver esto de una manera diferente. Por supuesto que cada uno de ellos habían sido favorecidos de la gracia, como nosotros. Cada uno de los fariseos había sido cubierto con la gracia, algo que en este momento no estaban dispuestos a extender a esta mujer. Ninguno de ellos estaba dispuesto a extender la gracia, pero ellos sí fueron cubiertos con la gracia. Y así muchos de nosotros, hermanos, somos cubiertos con la gracia, pero no queremos extender la gracia. No, hermanos, porque murmuramos en contra de una hermana, chismeamos en contra de una hermana, la odiamos, la repudiamos, porque aquella persona cometió pecado, entonces no queremos ni mencionarla, porque no queremos extender la gracia. La gracia es perdonar a aquellos que nos hicieron daño, perdonar a aquellos que nos lastimaron, quitarte la amargura, quitarte el resentimiento, quitarte el odio, el rencor, la venganza, porque eso está matando tu alma, eso está matando tu cuerpo físico. Nosotros tenemos que extender la gracia para que el Señor pueda quitar de nosotros toda la enfermedad que trae nuestra alma, toda la enfermedad que trae nuestro cuerpo. Ellos mismos habían pecado, sin duda, pero no estaban dispuestos a extender la gracia solamente. Estaban dispuestos a ejecutar la ley, darle castigo a esa mujer con la ley. Por eso la respuesta de Jesús es tan sorprendente, llena de sabiduría, porque no les dice hagan lo que dice la ley. Tampoco les dijo ignoren la ley. Les dijo, si ustedes no han pecado, adelante. Parafraseando, si ustedes no han pecado, adelante. Era una actitud de gracia. Jesús no estaba diciendo, bueno, ¿cuándo fue sorprendida? ¿Cómo la hallaron? No, Jesús estaba perdonando a la mujer, extendiendo la gracia. Porque en la ley, claro, habían consecuencias por violar la ley. Dios también había dado una manera de obtener el perdón. Gracia de parte de Dios. ¿Por qué hemos tenido gracia de parte de Dios, hermano? Todos nosotros hemos cometido pecado abominable delante de Dios y Dios ha extendido la gracia. Ha traído la gracia. Es un detalle, hermano, es un detalle que superficialmente los fariseos habían ignorado. Entonces, estos hombres, al darse cuenta de la respuesta de Jesús, comenzaron uno a uno a retirarse. Escuchen el verso 8, verso 10, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie. ¿Qué pasó? No vio a nadie ya. ¿Dónde estaban los que acusaban? Ya no estaban. Sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le preguntó, ¿dónde estaban los que te acusaban? La segunda pregunta, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Escúcheme bien. Jesús cubrió con un manto a la mujer, extendió la gracia. ¿Cuántas veces el Señor ha extendido la gracia con ustedes, amados hermanos? A pesar de que han cometido pecado y vuelven a cometer pecado, el Señor extiende la gracia. Escúcheme bien, como Jesús demostró el propósito de Dios, darle al pueblo la ley de Dios, o sea, gracia. Le estaba extendiendo la gracia a esta mujer, estaba cubriéndola con la gracia. Pero, hermanos, hay que no confundirnos, porque demostrar gracia no significa ignorar el pecado, no significa hacernos de la vista gorda, no significa eso, no significa. Muchas personas nos detenemos de extender la gracia porque odiamos, porque guardamos rencor, porque estamos completamente llenos de amargura y de resentimiento. Dios bendiga a mi hermana Mariela Gaitán, que nos está viendo. Un abrazo, hermanita, Dios te bendiga allá en Austin. Gracias, pedimos por ti, por tu familia. Entonces, muchas personas nos detenemos de extender la gracia porque decimos, es que ella pecó, ella me ofendió, él me ofendió, él pecó. Y pensamos que estamos ignorando el pecado.
de la persona. Pero eso no es la gracia, no es lo que Jesús estaba haciendo. Le extendía la gracia, fíjese, note bien, le extendió la gracia cuando dijo, yo tampoco te condeno, pero la responsabilizó de su futuro, la responsabilizó de su vida, cuando le dijo, vete y no peques más. Entonces la condicionó a su propia responsabilidad. Ahora, dice la Biblia, hermanos, que cuando aquellos hombres vinieron, hermanos, vinieron para tentarle, entonces dice el verso 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, fíjese bien, Jesús usó la propia conciencia de ellos cuando les dijo, si alguno de ustedes está libre de pecado, ¿sí?, arroje la primera piedra, ¿sí? Jesús usó la propia conciencia, los acusaba la conciencia. A veces a nosotros nos acusa nuestra propia conciencia. Pero Dios quería que esos hombres extendieran la gracia, pero no estaban dispuestos a extender el perdón, no estaban dispuestos a extender la gracia. ¿Qué significa la gracia, hermanos? El amor de Dios. Significa el amor que Dios nos da. Dice la palabra, si alguno ha conocido a Dios, ¿sí?, no practique el pecado, porque Dios lo ama. Y si alguien ha conocido a Dios es porque él sabe que Dios lo ama, porque Dios es amor. Entonces la gracia es amar a aquellos, hermanos, que han pecado, amar a aquellos que han sufrido. Y ahorita voy a llegar a explicarte, mira, te voy a comentar algo muy especial. Déjame comentarte cómo podemos reprobar el examen de la gracia. ¿Cómo lo podemos reprobar? Cuando nosotros emitimos un juicio, cuando nosotros acusamos, cuando nosotros murmuramos de una persona, murmuramos de un hermano, de una hermana, cuando nosotros murmuramos, nosotros reprobamos el examen de la gracia. Mira, quiero comentar un testimonio acerca del pastor Mario Escobedo, que lo escuché. Dice que había un matrimonio joven que no era cristiano, pero la muchacha era hija de una hermana cristiana de la iglesia. Se casó la joven con un hombre joven también, y vivieron y tuvieron 2 bebés pequeños. Cuando pasó el tiempo, el hombre le empezó a dar mala vida y empezaron a haber problemas. Y entonces se separaron, se divorciaron. La mujer ya no obtenía el apoyo del esposo, se sentía abandonada y rechazada, se sentía frustrada. Y la joven empezó a tomar. Su madre le decía, hija, no tomes, es pecado delante de Dios, todo eso que estás haciendo, te estás haciendo daño. La mamá era cristiana, mejor vamos a la iglesia. Pero la hija no quería. Entonces pasa el tiempo y el muchacho se entera que ella se ha vuelto alcohólica, y entonces empieza porque la mujer se quedó con la potestad de los hijos, los 2 niños. Entonces aquel joven se entera de que ella está tomando y abre juicio nuevamente y le quita la potestad de los niños, se los lleva. Entonces la mujer queda completamente sola. Entonces se sentía destruida, se sentía completamente vacía. Y si ya tomaba, empezó a tomar más. Entonces se sentía con deseos de suicidarse y de matarse. En ese momento su mamá le vuelve a hablar que Jesús le puede perdonar, que Jesús puede extender la gracia. Y la madre la lleva a la iglesia. Dice el pastor que cuando termina el servicio, se acerca la madre y se acerca la hija y le dice, pastor, buenas tardes, mire, quiero hablarle, mi hija necesita mucha oración, y mi hija necesita que usted le hable de Cristo. Cuando la chica empezó a hablar, yo he sufrido mucho, mi esposo me abandonó y ahora entré al vicio de la borrachera, y cuando se entera que tomo, me quita los hijos, más me dolió, más me entristeció más. Pero el olor al alcohol de sus alientos llegaba hasta las narices del pastor. Dice él que inmediatamente en su conciencia, en su corazón pensó, está borracha, por eso te está pasando todo lo que te sucede.
Pero el Espíritu de Dios vino a su corazón, el Espíritu de Dios vino a su corazón y le dice, ¿dónde está la gracia que te extendí a ti? ¿Por qué no extiendes la gracia con esta mujer? Tú no sabes los problemas que ella pasó. Tú no sabes los problemas porque ella está ebria. Tú no sabes por qué cayó en el vicio. Extiende tu gracia. Entonces él sintió en su corazón un llamado personalmente de hablar con la chica y hablarle del Evangelio. Cuando él empieza a hablar el amor de Dios y el amor del Señor, y que el Señor puede extender la gracia, que Dios le puede perdonar el pecado, que Dios la puede restaurar, aquella chica empieza a llorar y a llorar y a llorar, de tal manera que empieza a pedirle perdón a Dios por todo lo que había hecho, empieza a sentir una paz, y al paso de los días la mujer se vuelve sobria, vuelve en sí. Al paso de los días aquella chica se restaura y entonces va a la corte y apela otra vez para recuperar a los niños. Entonces a veces nosotros juzgamos sin saber la causa de lo que está pasando. No sabemos la causa, pero ya juzgamos, ya aplicamos la ley. Aplicamos la ley, hermanos, para ejecutar, pero no para perdonar. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, hermanos. Por eso no hay que confundirnos acerca de ignorar el pecado. Extender la gracia no significa ignorar el pecado. Porque Jesús dijo, vete y no peques más. Responsabilizó a la mujer, la perdonó, pero la volvió a responsabilizar. Le volvió a decir, si pecas otra vez, Dios te va a juzgar. Entonces le dijo, vete y no peques más. Entonces aquí el testimonio del pastor es que él sintió la necesidad de extender la gracia con aquella chica. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La persona que te ha lastimado, la persona que te ha herido, la persona que te ha ofendido, tú tienes que extender la gracia para que tú te alivies, para que tú sanes tu alma, para que tú sanes tu cuerpo. Tú tienes que extender la gracia. No importa cuánto pecado hayas visto en aquella persona, en aquel varón, en aquel hombre, no importa cuánto pecado, tú tienes que extender la gracia, así como Dios te extendió la gracia a ti, así como Dios me extendió la gracia a mí, así nosotros debemos extender la gracia. En eso conocemos el amor de Dios, en eso conocemos el amor del Padre. Porque el amor del Padre nos hace diferentes. Dios bendiga a mi amigo Francisco Ramírez, que nos está viendo aquí en Jicotenca. Le envío un abrazo y un saludo. Entonces, no importa cuánto daño te hayan hecho, no importa cuánto te hayan ofendido, tú tienes que extender la gracia. Ese es el mandamiento en esta parte de la Biblia, en este texto. Muchos lo usan para hablar del pecado, muchos lo usan para juzgar a la mujer, muchos lo usan para juzgar a los fariseos, pero el fin de esta lectura bíblica de Juan capítulo 8, verso 1 al 11, se trata de amar a aquel que te hizo daño, amar al enemigo, extender la gracia con aquellos que te han ofendido, extender la gracia. Amados hermanos, nosotros, note bien, le extendió la gracia, pero también la responsabilizó cuando le dijo, vete y no peques más. Pero también la hizo responsable de no pecar más. Increíble lo que hizo Jesús. Sorprendente con esta mujer. Le extendió la gracia y le demostró el amor del Padre. Le demostró la gracia del Padre. Aquí es donde nosotros llegamos a un punto importante que nosotros podemos desarrollar basándonos en este pasaje. Muy simple para un tema, basándonos en este contexto y en este texto para que podamos entender que nosotros debemos aprender a extender la gracia, no a llenarnos de rencor ni de amargura, extender la gracia a aquellos, hermano, aquellos que necesitan la gracia. Me ofendieron, sí, pero lo perdono, extiendo la gracia. Dar de gracia lo que de gracia recibís. Fíjate, hermano y hermana, cómo esta mujer no tenía otra defensa. Ella no pudo decir, sí, no me asesinen. Ella no pudo decir, no me apedreen, no merezco el castigo.
no me haga nada. Ella pudo haberlo dicho. Ella no se merecía la gracia. Ninguno de nosotros nos merecemos la gracia. Porque cuando todos pecaron estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero Jesús extendió la gracia. Y cuando nosotros somos discípulos de Jesús, debemos imitar a Jesús. Cuando usted es discípulo de Jesucristo y usted se convirtió a Cristo, en ese momento usted se convirtió en discípulo de Jesús. Entonces un discípulo imita al maestro. Un discípulo debe imitar lo que hace el maestro, si no, no es su discípulo. Entonces usted y yo somos discípulos de Jesús. Y tú y yo debemos tratar de imitar el comportamiento de Jesucristo. Si tú y yo no imitamos, no somos discípulos, no somos seguidores, somos falsos cristianos. No puedo, sí, no puedo. Sé, hermano, que puedes decir esto, no puedo extender la gracia. Sé que lo puedes decir, sí, sé que lo puedes decir. Es difícil, sí, es difícil, yo lo sé. Es difícil perdonar, sí, duele, también lo sé. Es difícil perdonar, amados hermanos. Todo eso lo puedo hacer, pero eso es difícil para mi vida. A nosotros nos toca extender la gracia. Es difícil pensar extender la gracia a alguien que me ha ofendido, que me ha lastimado, que te ha herido toda la vida. Es difícil, yo lo sé, pero a eso venimos. Jesucristo sufrió el desprecio, el abandono, las heridas, el maltrato. Aún así extendió la gracia cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, entonces nosotros debemos extender la gracia y decir: Padre, perdono a todos los que me han ofendido, perdono a esta persona, diga su nombre, perdono a la persona que me ofendió, que me lastimó. Esta es la característica, hermano, de un discípulo. Es una característica indispensable para ser un discípulo, que tú puedas extender la gracia a tu propio enemigo, al que te hirió, al que te lastimó, que puedas extender la gracia a tu propia pareja, quitarte ese rencor, para quitarte ese sentimiento que tú tienes, ese odio, esa venganza que tú tienes, para que extiendas la gracia y decir: yo perdono a mi expareja, yo perdono a mi pareja que me ha hecho mucho daño. Tú lo tienes que decir. Jesús nos muestra en esta lectura bíblica, Él nos muestra el pecado de la mujer, Él muestra la gracia que Él dio a la mujer. Y delante de todos, hermano, déjame comentarte que esto, hermano, nosotros como pastores condenamos, ustedes como creyentes condenan, ustedes como cristianos condenan y no extienden la gracia. Dios, a través del Espíritu Santo, nos redarguye en nuestro corazón y a través del Espíritu Santo nos dice: ¿tú quién eres para juzgar? ¿Tú quién eres para condenar? El único que puede juzgar y condenar es Dios. Pero nos parecemos a los fariseos. ¿Acaso tú no has sido recipiente de la gracia de Dios? ¿Acaso tú no has recibido la gracia de Dios cuando Dios te perdonó, cuando estábamos viviendo nuestros pecados y nuestros delitos constantemente? Estábamos muertos en nuestros delitos. A veces somos uno de los fariseos que condenaban a esta mujer. Nos comportamos como estos fariseos. No, a mí me hizo daño, yo me voy a vengar. No, a mí habló de mí, me quitó a mi marido, me quitó a mi mujer, yo me voy a vengar, yo lo odio. No, hermano, dice el Señor que extiendas tu gracia. Esta es la enseñanza que nos da el Señor en esta lectura, hermanos, en este texto, en este contexto. Es una lección increíble para nosotros. Fue una lección increíble para sus discípulos, porque en aquel entonces dice que Jesús estaba enseñando, verso 1, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba.
Jesús les estaba enseñando y usó aquella drama, aquella escena, lo usó para poder enseñar a sus discípulos y a toda la gente. Es una lección, ser más maduros, ser más edificados para extender la gracia a los demás, especialmente cuando no la merecen. Es difícil, sí, es difícil. Duele, también lo sé, duele. Pero hay que reconocerlo. Pero como discípulos de Jesús buscamos imitar la actitud de Jesús. Si tú no imitas la actitud de Jesús, tú no eres su discípulo, tú no eres un buen cristiano. Tú eres un hombre o mujer inmaduro. No conoces del perdón. Cuando Jesús te ha perdonado, tú no conoces del perdón, de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Te lo digo especialmente. He pasado por todas estas circunstancias, cuando me han ofendido en la iglesia, cuando se han levantado en contra de mí. He perdonado, aun cuando han hecho la división de la iglesia, los he perdonado y me he quitado ese problema, he extendido la gracia y Dios me ha favorecido. Porque la palabra, hermanos, dice en Jeremías 31:3, dice la palabra, Jehová ha dicho, con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongaré mi misericordia. Fíjate bien lo que dice el Señor. Con amor eterno te ha amado el Señor. ¿Qué es esto? Gracia. A veces le fallamos y el Señor como quiera extiende su gracia, porque somos sus hijos, hermano. Entonces nuestro deber es demostrar la gracia a los demás. ¿Cómo la voy a demostrar? Número uno, porque es lo que Jesús hizo. Número uno, hacer lo que Jesús hizo. Número dos, a nosotros nos ha extendido la gracia Jesucristo. Entonces, por 2 puntos debo extender la gracia a aquellas personas que necesitan la gracia. Dios nos ha derramado su gracia, entonces nosotros tenemos que derramar la gracia con los demás. ¿Estás dispuesto, amado hermano? ¿Estás dispuesto a extender la gracia? Si tú no extiendes la gracia, hermanos, si tú no extiendes la gracia, yo te digo en esta cosa, entonces dice la palabra que Jesús les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Si tú estás sin pecado, entonces lanza la primera piedra. Adelante, hazlo. Pero si tú reconoces que eres un pecador todavía, entonces es mejor extender la gracia. En esta hora yo quiero que tú extiendas la gracia. Que la gente conozca a un Dios lleno de amor. Que la gente conozca a un Jesucristo misericordioso. Que la gente conozca a Jesucristo piadoso. Que la gente conozca a Jesucristo lleno de compasión. Eso es lo que nosotros tenemos que representar, ser dignos discípulos de Jesús, dignos discípulos del Evangelio, hermanos. ¿Te duele hacer esto? Pero te va a sanar, va a curar tu alma y va a curar tu cuerpo, va a sanar tus heridas y el Señor va a extender su gracia y te va a curar, te va a sanar. Te va a quitar toda enfermedad, te va a quitar todo dolor. Te va a quitar todo sentimiento del alma, toda tristeza del alma, toda aflicción. El Señor te va a curar. Amado hermano, que Dios te bendiga en esta tarde, en esta mañana, que el Señor haya abierto tu corazón y tus ojos, que el Señor haya abierto tus ojos espirituales para que tú puedas perdonar y extender la gracia a todos aquellos que te han hecho daño. Es el momento de hacerlo. Es la palabra la que va a mover tu corazón a hacerlo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, yo te pido en esta hora que hagas una oración conmigo para que recibas al Señor Jesucristo. Cristo ya viene.
Cristo no tarda en aparecer, hermano. En un abrir y cerrar de ojos va a aparecer Cristo y va a levantar a la iglesia en un rapto, y todos los que tengan a Cristo se van a ir con Él. Nos vamos a ir con Él, perdón. Así que, hermano, si tú no tienes a Jesús en tu corazón, yo te invito a que hagas una oración de confesión de fe. Repite conmigo: Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como único y Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados, Padre, Señor, y te acepto en mi vida como Señor de señores. Dios bendiga, Señor, mi Dios, la vida de mi hermano Isber Acuña, que nos está viendo. Que limpie su corazón, Padre, limpie el corazón de aquella persona que está confesando que recibe a Cristo, Padre. Te lo ruego, te lo pido, Padre Santo. Llena el vacío que ha quedado en su corazón con la presencia de Dios, con el amor de Dios, con el amor de Jesucristo, con la presencia del Espíritu Santo. Amigo, si ha hecho esta oración, usted en este momento ha sido salvo y tiene la vida eterna. Su nombre está escrito en el libro de la vida con letras de oro y nunca será borrado. Así que Dios le bendiga en esta tarde. Vete y no peques más. El Señor nos está diciendo que ya no pequemos más, porque esto tiene una responsabilidad, no pecar. Gracias, amados hermanos, amados amigos. Dios bendiga a nuestro hermano Isber Acuña, que nos está viendo. Gracias, un saludo y un abrazo bien fuerte en esta mañana. Les saludamos, les bendecimos para todos ustedes. Señor, te ruego por mi hermana Mariela Gaitán, que nos está viendo allá en Austin, Texas, Padre Santo, que tú, Señor, restaures su corazón, la sanes de su cuerpo, Padre, que pueda, Señor, tener sanidad, Padre, para que ella siga trabajando, caminando, Señor. Te ruego por mi amigo Paco Ramírez, que tú le des sanidad, que tú le des la bendición, y que un día, Padre Santo, pueda venirse a congregar con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Llena de bendiciones la vida, Padre Santo, de nuestro hermano Isber Acuña, Señor. Llena de bendiciones, extiende, Señor, la gracia sobre él, y también, Padre Santo, prolonga tu misericordia, prolonga, Señor, la piedad sobre él, prolonga tu compasión, Padre, para que también él sea prosperado en todos sus caminos, Señor. Así como has prosperado su alma, prospéralo, Padre Santo. A sus hijos, Señor, protégelos y guárdalos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque estamos transmitiendo desde la iglesia Vivir en Jesús. Ya tenemos el nombre con el cual inauguramos esta iglesia, con el cual se fundó. Hoy, Señor, te damos gracias porque ya rotulamos el frente de la iglesia. Gracias a todos aquellos que un día nos prestaron el apoyo, al pastor Charles Rowe, al pastor Juan Alemán, al pastor Carlos López, allá en Quelín, Texas. Gracias por los 10 años que nos dieron su cobertura, les agradecemos, pero volvemos a sembrar el nombre de la iglesia Vivir en Jesús, y ahora pues tenemos a nuestro hermano Pastor Santos Morato como mentor, como pastor de cobertura en Matamoros, Tamaulipas, la iglesia El Buen Samaritano número 5. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora, en el nombre de Jesús. Les mandamos un abrazo bien fuerte a todos ustedes, un saludo y besos para todos. Que Dios les bendiga. Síganos viendo a través de las redes sociales. Síganos a través del canal de YouTube Domingo Valadez Torres. Toque la campanita para que se suscriba y le lleguen nuestros mensajes a su correo, a su teléfono. También a través de la página Chequina, Cristiana Chequina Jicotencal, para que usted pueda recibirnos en este canal. Y a través de la página Iglesia Vivir en Jesús México, para que usted también reciba todas las notificaciones. Búsquenos a través de la página también, que usted pueda encontrarnos. Ahí recibirá notificaciones y enseñanzas cristianas que alentarán su corazón y seguir adelante. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano pastor Arturo González Horta en Río Verde, San Luis Potosí, quien tiene en la iglesia La Promesa allá en Río Verde. Es una iglesia que nació de nuestra iglesia. Tenemos la cobertura sobre esa iglesia allá en Río Verde, San Luis Potosí. Bendigo el ministerio y a su esposa y a él en el nombre de Jesús. Bendigo a mi pastor Santos Morato en Matamoros, Tamaulipas, para que Dios le dé bendiciones y autoridad de poder para seguir predicando. También bendigo a los pastores José Luis y Carlos Morales allá en Minatitlán, Veracruz, al joven pastor Charlie Morales acá
es presidente de Restauración de Iglesias, para que siga siendo usado en su ministerio en todas las iglesias. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana. Por favor, denle like, por favor, comparta el video para que mucha gente pueda recibir esta palabra y logre entender la salvación y la vida eterna, hermanos. Por favor, comparta con sus contactos y dele gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en esta misma hora, en el mismo canal. En el programa Mi Casa será llamada Casa de Oración. Síganos a través de las redes sociales. Nos vemos mañana. Que Dios les bendiga. Les amamos en Cristo. Amén. Dios bendiga a mi hermana Elvia Silva, que nos está viendo. También le enviamos un saludo bien fuerte y una bendición. Allá creo que está en Tampico, Tamaulipas. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Gracias por recibirnos, hermanos.